Apreciados amigos, disculpen la demora por segunda semana consecutiva. Estamos publicando algo tarde estos bosquejos de la lección. Espero en alguna forma les ayude en su estudio, no solo para ahora, sino para ir también teniendo un material más del estudio de nuestra Biblia. Estamos comenzando un nuevo folleto, la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Un folleto y un estudio muy interesante. Antes de entrar ya directo al desarrollo de esta lección, permítanme compartirles un comentario que aborda de una forma muy interesante y profundiza en muchos aspectos el estudio de esta lección. Estaré dejando el enlace en la descripción y en los comentarios. Estaré dejando el enlace del trabajo que realizó el pastor David Julián. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con este estudio, preámbulo de Deuteronomio. Esta es la primera lección que vamos a desarrollar. Queridos amigos, sean pues todos ustedes bienvenidos a este estudio. Vamos rápidamente a la introducción de esta lección. Miren, todo libro que se escribe, ya sea de la Biblia o fuera de la Biblia, todo libro está escrito dentro de un contexto. Deuteronomio, como tal, también fue escrito dentro de un contexto, en este caso, el contexto en el cual estaba pues viviendo Moisés. Entonces, para ir más o menos redondeando esta idea, cuando Moisés escribe el libro de Deuteronomio, él ya estaba dentro de un mundo que estaba lleno de pecado. Ahora, el mundo que está dentro del pecado también se ubica dentro de otro contexto, al cual podríamos llamar el gran conflicto. Conflicto que sabemos inició en el cielo y se trasladó a la tierra. Pero este conflicto también se encuentra dentro de otro contexto. Y aquí precisamente tiene que ver el amor de Dios. O sea, pastor, usted está diciendo que parte del amor de Dios es el conflicto. No, no es que parte del amor de Dios sea precisamente el conflicto. Pero ya iré explicando a qué me refiero con esto. Ahora, hay algo que sí debemos de entender, y es un eje que va cruzando toda la Biblia, el amor de Dios. Primera de Juan 4:8 ya lo dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esta declaración, Dios es amor, es lo que vamos a estudiar en esta lección como contexto general de todo el libro de Deuteronomio. ¿Cómo vamos a estudiar esta lección? Pues con estos tres objetivos. En primer lugar, vamos a entender en alguna forma el amor de Dios y el pecado. En segundo lugar, el amor de Dios después de la entrada del pecado, de manera más enfática aquí en la tierra. Y por último, el pueblo de Dios y el libro de Deuteronomio. Estos objetivos vamos a trabajar en esta lección. Trabajemos pues con el primer objetivo, Dios, el amor de Dios y el pecado. Vamos aquí a ver precisamente esa cuestión. Si es un Dios de amor y un Dios perfecto, ¿cómo es que se originó el pecado y el mal en este universo y en la tierra? La verdad, esto es un misterio, y Pablo lo dice, el misterio de la iniquidad. Pero vamos a ir intentando responder y tener cierta claridad en medio de nuestra limitación. Juan lo dice, 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Él, la fuente del amor, Él es amor en toda la dimensión de la palabra. Y en su amor Dios crea a los ángeles, incluyendo a Lucifer, pues quería compartir su felicidad, quería que otras criaturas disfruten de esa dicha. Ahora, cuando Dios crea a los ángeles, Dios les da libertad. Y esa libertad también incluye la capacidad de decidir corresponder al amor de Dios o decidir no corresponder, porque en todo caso, si no tendrían esa libertad, serían esclavos. Nosotros también seríamos esclavos programados. Entonces Dios da esa libertad a los ángeles, ese poder de decidir. Ahora, entendamos esto. Si Dios es amor y Dios manifestaba amor a los ángeles, el amor es algo voluntario. El amor al menos que viene de Dios, no es condicionado. Nuestro amor humano sí. En nuestro pensamiento es, si tú me tratas bonito, yo te voy a querer, pero si tú no me tratas bien, no te voy a querer. Con Dios no ocurre eso. Dios nos ama, seamos buenos o no, correspondamos o no, Dios nos va a amar. Pero nosotros tenemos que decidir, y esa respuesta es voluntaria.
Por eso es que Dios ha dado esa libertad, la libertad de decidir amarlo. Esto quiere decir que habían dos opciones: amar o no amar a Dios. Vamos por la primera. Amar a Dios era una respuesta a su amor. Y esa respuesta se traduce en obediencia. Es decir, los que aman a Dios le obedecen. Es así de simple y así de claro. Los que aman a Dios obedecen a Dios. Y los resultados de la obediencia pues normalmente están llenos de gozo y de felicidad. Ahora, si yo decido rechazar el amor de Dios, el resultado de rechazar el amor de Dios será la desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias amargas. Y eso es lo que optó Lucifer. Lucifer, en lugar de corresponder al amor de Dios, decidió amarse más a sí mismo que a Dios. Él decidió rechazar el amor de Dios voluntariamente. Obviamente arrastró a la tercera parte de ángeles, tristemente es echado del cielo y comenzó desde ese momento, desde el momento que Lucifer decide rechazar el amor de Dios, comenzó la maldad, comenzó el pecado en el universo. Bueno, esto es algo más profundo, la lección no aborda esta temática, simplemente estamos tratando de entender de manera general. Una vez que Lucifer es echado del cielo, ya con todo el pecado aflorando, decide venir a la tierra. Eso sí, la tierra es creada después que Lucifer se revelara en el cielo, no es creada antes. Entonces Lucifer decide venir a la tierra. En esta tierra, vale la pena aclarar esto, Adán y Eva también fueron creados con la misma libertad. Y uno se pone acá a pensar, ¿y por qué Dios no nos quitó esa libertad si sabía que íbamos a fallar? Vuelvo a repetir, porque el amor es voluntario. Si Dios nos hubiera cortado esa libertad, en todo caso no estaríamos hablando de amor, estaríamos hablando ya de una programación, no tendríamos esa libertad de decidir. Por eso Dios nos ha dado esa capacidad y la libertad es algo que merece mucha responsabilidad de nuestra parte. Lamentablemente, tanto Adán como Eva decidieron confiar en su propio juicio y no en la voz de Dios. Decidieron confiar en su propia razón, que en el fondo era la de Satanás. ¿Y qué deciden, pues? Desobedecer a Dios. Como resultado de esa desobediencia entró el pecado a este mundo, y junto con el pecado entró la muerte. Así ocurrió. Lamentablemente así entró el pecado. Lo triste es que Dios le había entregado el señorío de este mundo a Adán y a Eva. Pero como ellos cayeron a la tentación de Satanás, le entregaron ese señorío a Satanás. Querido amigo, cada vez que tú cometes un pecado y cada vez que tú vas voluntariamente arrastrándote al pecado, tú le estás entregando el señorío de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio a Satanás. Cometemos el mismo error que cometió Adán y Eva. Bueno, abordaremos un poquito más el día de mañana en el comentario en vivo. Entonces, apreciados amigos, así es como, en medio de un contexto de un Dios de amor, pues algunas criaturas, incluyéndonos, decidimos rechazar ese amor para experimentar y lamentarnos con la existencia del pecado. Vamos a ver ahora el segundo objetivo. El amor de Dios después del pecado. Esto es lo que vamos a ver en este segundo objetivo. Después que el pecado se asentara en este mundo y, bueno, el enemigo se hiciera dueño de este mundo, tenemos una triste secuencia. Desde Caín en adelante hay una cadena muy triste. Caín decide desobedecer a Dios, se rebela contra Dios, mata a su hermano, huye de Dios. A esto hay que sumarle que los antidiluvianos, de acuerdo a lo que registra Génesis 6 del 1 al 3, era una generación que vivía empapada en pecado, al punto que sus pensamientos eran únicamente mal, mal, pecado, mal, mal, mal. A esta generación Dios tuvo que destruir con el diluvio, que en una lecciones anteriores estudiamos en el segundo trimestre, que también esto fue una demostración del amor de Dios. Ahora, luego del diluvio, en Babel más específicamente, otra vez el hombre decide desafiar a Dios. Miren, hay una secuencia constante acá. ¿Cuál es esa? Que la elección que hace el hombre es la de rechazar el amor de Dios. Y recuerden, rechazar el amor de Dios es sinónimo de desobediencia, de rebelión contra Dios. Y eso se va repitiendo a lo largo de la historia.
Tristemente es así. Sin embargo, a pesar que la mayoría ha decidido rebelarse contra Dios y recibir su justo pago, porque eh, es consecuencia de su decisión, siempre, siempre existieron hombres que decidieron amar a Dios. Eran pocos, pero estaban ahí. No era la mayoría, porque la mayoría estaba rebelándose contra Dios. La mayoría estaba pensando, si el resto lo hace, yo también lo hago. Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Pero en medio de ese pensamiento tan humano, hubo un grupo de personas que decidieron amar a Dios. Y es con ellos, con ese grupo de personas, que Dios iba a manifestar su amor al mundo. Es decir, que a todo ese grupo que se iba rebelando contra Dios, recuerden, Dios es amor y Dios amaba a esas personas. Dios ama al pecador. Por eso, con este grupo de fieles, el Señor iba a manifestar su amor al mundo. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, con Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios comienza diciéndole a Abraham, sabes que tú tienes que confiar en mí. Y como resultado de esa confianza, tú tienes que salir de la tierra donde estás viviendo. Sal de este lugar. Porque voy a hacer a Abraham de ti una gran nación. Y en tu descendencia será bendecido el mundo. Eso es lo que quiero darte. Tienes que confiar en mí. ¿Crees en mí, Abraham? Sí, Señor, creo en ti. Entonces, tienes que salir de la tierra de los caldeos. Y eso es lo que Abraham hizo. Y por supuesto, Dios le prometió a Abraham un pueblo, una nación, que sería su especial tesoro en esta tierra. Ahora, esa promesa de hacer de la descendencia de Abraham un tesoro especial no se daba porque ellos merecían ser especiales o fueran más santos y justos que los otros pueblos. Esto no ocurrió así. Dios, entendamos esto, quería tener un pueblo especial en esta tierra, una nación bendecida, para que las otras naciones, a través de los descendientes de Abraham, sean conducidos a los brazos de Dios. Eso es lo que Dios planificó, eso es lo que Dios estableció. Por eso es que escogió a ese grupo mínimo que amaba a Dios, para que a través de ese grupo el mundo sea iluminado y todos seamos conducidos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a este mundo pecador. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Dios ama este mundo, porque lo creó. Dios estaba buscando en todo momento revelar su amor a través de su pueblo, a través de ese grupo pequeño de hijos que le han sido leales. Pasó en el diluvio, pasó con Abraham. Siempre ha querido Dios eso. Recuerden, Dios quiere salvar a este mundo lleno de pecado. Quiere salvar a la humanidad. Eso es lo que Dios anhela. Por eso, ya cuando el pueblo de Israel sale milagrosamente de Egipto y llegan al monte Sinaí, Dios establece su pacto con ellos. El mismo pacto que hizo con Abraham, lo mismo. A través de Moisés, ¿qué le dice Dios al pueblo? Si ustedes escuchan mi voz y confían en mí, esta es la clave. Y de esto ya hablé en los comentarios diarios. La clave está en oír la voz de Dios. La clave está en escuchar la voz de Dios. ¿Y dónde yo escucho la voz de Dios? En la Biblia. En la Biblia tú vas a oír la voz de Dios. Ahí vas a encontrar. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios al pueblo? Si ustedes se acostumbran a relacionarse conmigo, entonces van a confiar en mí. Y si ustedes confían en mí, van a poder guardar mis mandamientos. Y en consecuencia, yo haré de ustedes mi especial tesoro. Eso Dios comunicó al pueblo a través de Moisés. Moisés le comunica a los ancianos al resto del pueblo. Y en respuesta, el pueblo le dice a Moisés, todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Todo lo que el Señor ha dicho, lo mismo haremos. Y se establece ese pacto. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios, a través de su pueblo, quería bendecir al mundo para conducirlos a su presencia y así manifestar su amor, el amor pues que estamos estudiando hasta acá. Entonces, con esto cerramos nuestro segundo objetivo y vamos a ver ahora sí el tercero.
Y bien, llegamos al último objetivo, el pueblo de Dios y el libro de Deuteronomio. El pueblo, como ya hemos dicho, tenía buenas intenciones. Eso haremos, vamos a obedecer a Dios, queremos cumplir el pacto. Y eso también nosotros tenemos, buenas intenciones, el deseo de hacer las cosas bien. Pero, ¿qué pasó tiempo después? Mientras Moisés conversaba con Dios en el monte Sinaí, el pueblo se hizo su becerro de oro y comenzaron a adorar al becerro de oro y le dieron el nombre de Jehová a ese becerro. A pies del Sinaí pecaron adorando un becerro, algo que sería común. No la adoración del becerro específicamente, sino la rebelión del pueblo. Y es que Israel, como todo ser humano, lucha con su naturaleza de que quiere obedecer a Dios, pero terminamos haciendo lo que no es correcto. Esa es nuestra condición. Ahora, en Israel tenemos el siguiente ejemplo. ¿Por qué ellos pecaron y pecaron y pecaron? Porque no se relacionaron con Dios. Recuerden lo que Él les dijo: si ustedes oyen mi voz, si ustedes se relacionan conmigo, si tú lees la Biblia, si te empapas en mi palabra, si profundizas en mi palabra, entonces vas a poder confiar en mí. Pero Israel no se relacionó con Dios. No lo hicieron. En consecuencia, no podían obedecer la ley. Y no solo no podían obedecer la ley, comenzaron a menospreciar los planes de Dios, comenzaron a menospreciar las bendiciones, fue un menosprecio a lo que Dios planificaba, al punto que decían: mejor hay que volver a Egipto, ¿qué hacemos? Acá somos libres, pero estamos comiendo lo que no nos gusta, en Egipto teníamos mejores cosas. Miren al punto que llega el hombre. Y a veces nosotros menospreciamos el cielo porque creemos que las cosas que hay en esta tierra son mejores. Israel hizo eso, menospreció la bendición que recibía de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Números capítulo 14 nos cuenta que tuvieron una amarga resolución a esto, pues Dios les dijo: muy bien, como a ustedes les gusta rebelarse, como a ustedes les encanta esa actitud, no van a ingresar. Todos los mayores de 20 años no van a ingresar a Canaán, a excepción de Josué y de Caleb. Qué experiencia y qué momento más amargo. El pueblo trató ahora ya de decir: no, Señor, sí creemos, confiamos en ti, pero ya el Señor había determinado: no ingresarán a Canaán. Es más, 40 años ustedes van a vagar hasta que mueran ustedes y sus hijos. Ellos sí van a ingresar a Canaán. Ustedes no entran a Canaán. Ese fue el resultado. Querido amigo, no vaya a ser que nosotros estemos perdiendo nuestra vida eterna, que estemos perdiendo la salvación eterna, por considerar que lo que hay en este mundo es mejor que aquello que Dios nos quiere dar. Qué tragedia sería que por algo momentáneo, por algo corruptible, por algo que es sombra en esta tierra, perdamos una realidad maravillosa en el cielo. Qué pena daría. Pero eso es lo que viene ocurriendo. Menospreciamos la bendición de Dios. Tienes que relacionarte con Dios a través de la Biblia. Esto no es opcional. Recuerda, esto es indispensable. Tienes que relacionarte con Dios. Ahora nos encontramos 40 años después. Ya hay una nueva generación que va a ingresar a Canaán. Sin embargo, esos 40 años Dios cuidó y sustentó a su pueblo, no los abandonó. Fueron rebeldes, fueron obstinados, pero Dios igual estuvo ahí cuidando a su pueblo. Pero antes de que ellos ingresen a Canaán, Moisés se dirige por última vez al pueblo, porque también él iba a morir. Y en ese último discurso, Moisés les vuelve a leer su historia. Moisés les vuelve a hablar lo que Dios hizo. Moisés vuelve a leer la ley. Les recuerda que ellos viven en medio de un conflicto. Les recuerda que son descendientes de Abraham y son llamados a ser una nación especial. Recuerda todo esto con el pueblo. En consecuencia, Moisés les recuerda el amor de Dios que siempre ha estado presente. Eso es lo que hace Moisés. ¿Y dónde lo hace? En el libro de Deuteronomio. Por eso a Deuteronomio se le conoce como la repetición de la ley, que es lo que realmente significa
una copia, una repetición de la ley, porque eso es lo que hace Moisés. Y que les presenta, como ya lo dije, el amor de Dios a través de diferentes episodios. Y de eso tratará el estudio que vamos a tener, la verdad presente, porque la verdad presente es Cristo. Dios y Moisés les estaba presentando el amor de Dios, a Dios en otras palabras. Querido amigo, hay lindas lecciones que vamos a ir aprendiendo. No dejes de estudiar tu lección, no dejes de hacerlo y sobre todo no dejes de empaparte de ese Dios de amor que te ama. No importa lo que estés haciendo o cómo te consideres, Él te ama. Encuéntralo en el libro de Deuteronomio. Muy bien, de esta lección que hemos aprendido, pues, como ya es costumbre, 3 lecciones. En su gran amor, número 1, Dios nos creó con libertad. En segundo lugar, el amor de Dios no se cortó por el pecado, al contrario, estuvo manifestándose a través de un pueblo a todo el mundo. Y por último, el amor es el tema que envuelve a la Biblia, el amor es el tema que envuelve el libro de Deuteronomio, y ya iremos descubriendo este tema. ¿Qué tenemos que hacer con lo que hemos estudiado? Bueno, pues en primer lugar tenemos que aprender a confiar más en la palabra de Dios que en nuestro propio juicio. Estudia tu Biblia. Esto será posible si yo desarrollo el hábito de orar a Dios, el hábito de estudiar su palabra y testificar con mi vida sus maravillas. Así experimentaré y compartiré el amor de Dios con otras personas. Y por supuesto, les animo a estudiar la siguiente lección que titula La historia de Moisés. Apreciados amigos, de esta manera estamos finalizando este primer bosquejo. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Por mi parte me despido deseándote muchas bendiciones con el deseo de encontrarnos en una próxima oportunidad.